Muy buenas tardes. Les invito a buscar, por favor, el Evangelio según Mateo. Vamos a continuar meditando en algunas etapas de la vida del Señor Jesús a través de este libro de Mateo, por lo menos las veces que me toque predicar. Mateo, en el capítulo 9, desde el versículo 27. Gracias. Mateo capítulo 9, versículo 27, dice: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces, diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegados a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hasta aquí vamos a leer por el momento. Haciendo un breve resumen de lo que por lo menos yo he estado compartiendo con ustedes. Todo esto que tenemos en esto que hemos leído está posterior al sermón del monte que le llamamos el monte de las bienaventuranzas. El Señor estuvo en el monte, desde allí el Señor entra en Capernaum, desde allí el Señor va hacia el mar de Galilea, lo atraviesa, va a Gádara, etc. Y entre todos estos viajes del Señor en aquellas provincias, el Señor va haciendo un sinfín de milagros. Yo anoté por lo menos los que encontramos desde que el Señor desciende desde aquel monte. Tenemos un leproso sanado, tenemos al siervo del centurión sanado, tenemos a la suegra de Pedro sanada, tenemos unos endemoniados en Gádara sanados, y luego el relator del Evangelio dice: muchos enfermos. El Señor calma la tormenta en el mar de Galilea, sana a un paralítico, resucita a una niña muerta de 12 años, que era la hija de Jairo. También el Señor hace un milagro con una mujer que padecía durante años hemorragias continuas. Y ahora tenemos a estos dos ciegos y también tenemos a este mudo endemoniado. Y podíamos volver a repetir lo que aquellos hombres dijeron, y lo tenemos escrito allí en el versículo 33. Cuando el Señor echó fuera el demonio y el mudo empezó a hablar, entonces ellos decían, la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Y nosotros podíamos decir: nunca se ha visto cosa semejante en toda la humanidad y en todas las eras. Nunca. Nunca. La persona del Señor Jesús es inigualable.
La persona del Señor Jesús es alguien que muchos quisieran falsificar, y de esos hay montones que han aparecido en medio de las épocas después de Cristo, muchos diciendo que son el Mesías, el Cristo. Hoy día en la mañana mi hermano hablaba de una profecía que habla de, y se aparecerá Silo. Por allá por los años 70 había un tipo en Santiago que decía que él era Silo. Ya apareció todo un movimiento, especialmente entre la gente en aquellos tiempos del hipismo, de los hippies, y asociaban y muchos buscaban refugio, y él se hacía llamar el Silo. Todo falso. Nunca, pero nunca, todo lo que tenemos escrito en las Escrituras acerca del Señor Jesús, sus milagros, sus portentos, la resurrección de muertos, jamás ha habido alguien como Él. Porque Él es único. Por eso estos hombres, la gente que no era ni siquiera religiosa, inmediatamente se sorprendía y decían: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Y hasta el día de hoy, cualquier persona que lee las Escrituras, lee el Nuevo Testamento, puede decir exactamente lo mismo. Y seguirán diciéndolo si es que el Señor no viene antes por su iglesia y no se arrebate. Van a decir lo mismo. Nunca se ha levantado otro como Jesús. Nunca. La persona del Señor Jesús es inigualable. Jamás se ha visto alguien así, dice otra versión. Jamás se ha visto nada igual en Israel. Y se maravilla. ¿Nos maravillamos? Cuando leemos las Escrituras y vemos a la persona del Señor Jesús, ¿nos maravilla? Vivimos en tiempos en que prácticamente casi nada nos maravilla. Casi nada nos maravilla. Y la gente dice que las cosas, por ejemplo, se han hecho por sí solas. Cuando hay documentales en la televisión y muestran el universo y cómo el universo funciona en forma tan perfecta, no tienen ninguna explicación. Solamente inventan millones y millones de años. Porque en un periodo que nadie puede definir, usted puede encajar lo que usted quiera. Pero la palabra de Dios nos habla de aquel que fue hecho, dice Hebreos. Si usted me acompaña al libro de los Hebreos, escrito a los Hebreos, dice en el capítulo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y escuche bien, y por quien asimismo hizo el universo. Allí estaba Dios, el Hijo, el Espíritu Santo, al principio de los principios, cuando no existía nada. Aquí tenemos a aquel que es el heredero de todo, a Jesús, quien nacía el universo. Nadie como Él. Jamás se ha visto nada igual en Israel. Jamás se ha visto nada igual en el mundo entero. Los hombres con sus caprichos y su corazón entenebrecido por el pecado, quieren desechar a Dios, quieren anular el poder de Dios, quieren sacarlo de la ecuación, y entonces inventan todo esto, el Big Bang, millones de años y millones y millones. Pero todo eso es falso. Todo está puesto en el universo, todas las galaxias, los agujeros negros y etcétera, las enanas blancas, todo está puesto en su lugar. Y nada es desorden. Nada. Ni siquiera aquellos agujeros negros, es cierto, que absorben incluso hasta la luz.
Pero nada está al azar. Absolutamente nada. Y la humanidad no tiene que estar asustada, pues antes que algún agujero negro nos pudiese tragar, el Señor va a cumplir cada una de estas profecías. Va a venir por su iglesia, va a venir la gran tribulación, va a aparecer el anticristo y Jesús y Dios entrarán en juicio con toda la humanidad. ¿Quiénes no estarán delante del gran trono blanco? Todos aquellos que estamos inscritos en el libro de la vida del Cordero, conforme a lo que dice el libro de Apocalipsis, conforme al evangelio que es predicado, que todo aquel que cree en Jesús tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué es lo que hay que hacer para ser salvo? Nosotros nada. Cristo lo hizo todo. Este que levantó a los muertos, el que sanó a los leprosos, el que sanó a muchos enfermos, el que sacó demonios. Y siempre aquellos que dudan son los religiosos. Usted lo leyó conmigo en el versículo 34. Pero los fariseos, que era esta secta religiosa, decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Frase similar que está en otro evangelio, en otro lugar, dice que el Señor les reprende, pues están ellos blasfemando, diciendo una herejía, porque están diciendo que por el Espíritu Santo es como estos demonios. Estos religiosos no saben lo que están hablando. El Señor Jesús está haciendo todo lo que hace desde la plataforma del amor, la bondad, la santidad, que está absolutamente, diametralmente opuesta a todo lo que sea demoníaco, oscuridad y tinieblas, como lo celebrado en Halloween. Valga un botón de muestra. El Señor Jesús está diametralmente opuesto a aquellas cosas. Por eso los cristianos no practicamos Halloween, no lo celebramos. No se debe. Y el Señor, recorriendo ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo, el Señor dice que al ver las multitudes tenía compasión de ellas. Si tuvo compasión de ellas, ¿cómo será en el día de hoy? ¿Cómo verá nuestro mundo el Señor? ¿Cómo lo ve a usted? ¿Cómo me ve a mí? El Señor no mira las apariencias, el Señor no se fija en las formas. Si usted es alto, si es bajo, si es gordo, si es flaco, si fue a la universidad, si no lo fue, si camina o es paralítico, si es ciego o ve. Dios no ve esas cosas. En un sentido, a Dios no le interesa aquello, le interesa el corazón. Entonces veamos qué pasa cuando Dios ve el corazón del ser humano. ¿Qué ve adentro suyo? ¿Qué ve en su mente? En esta última semana, ¿qué es lo que Dios escudriñó de su mente, de su alma, de su corazón? Si pudiéramos exponerlo aquí en una pantalla, ¿usted se atrevería a acompañarnos? ¿Yo me atrevería a estar aquí? Ciertamente, toda persona sincera sabe perfectamente que gran parte de los pensamientos son pecaminosos. Y de las acciones también. Engañadores, mentirosos. Eso es lo que somos, codiciosos. ¿Para qué hablar, es cierto, de los 10 mandamientos? Todos los mandamientos nos acusan, todos. En un país como el nuestro, donde hay tanta ceremonia religiosa,
lo comparta usted o no, pero así es. Uno de los mandamientos importantes dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos o abajo en la tierra, no te inclinarás a ellos, ni las honrarás. Vivimos en una región que hay fiesta chica, fiesta grande, pero el Señor dice, mandamiento dado a todos nosotros, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos y abajo en la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Es uno de los mandamientos. El Señor cuando le pregunta a un hombre, y el Señor le dice, ¿cuáles son los dos mandamientos en que se resume toda la ley? Aquel hombre responde y dice, bueno, el primero y gran mandamiento es amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo, como a ti mismo. Muy bien, le dijo el Señor. Haz esto y vivirás. Hazlo. Hazlo. Pero aquí no estamos tratando con alguien latinoamericano, ¿ah? Ni alguien de la humanidad en que el 100% nunca es 100%. Lo que se dice que es todo, en realidad en Chile no es todo, es una partecita. Siempre hay algo, ¿cierto?, en que podemos desviar la cosa y ya no es el 100%. Pero cuando Dios dice en la Biblia, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, es porque usted no puede amar nada más que a Dios. Y con toda la mente. Vale decir que ningún pensamiento sucio puede pasar por mi mente, pues ya habría vulnerado tal mandamiento. Es con toda la mente. Nos dicen, es cierto, que hombres, mujeres, tenemos ciertos compartimientos, los hombres tenemos una serie de cajoncitos. Bueno, aplíquelo. En cada cajón tiene que estar Dios. En cada compartimiento de nuestra alma y nuestro corazón tiene que estar, en cada pensamiento, Dios. 100%. Con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. ¿Quién cumple tal mandamiento? ¿Quién lo ha cumplido? Nadie. Nadie. Solo una persona sin igual, que cuando estos hombres vieron hacer tales cosas al Señor Jesús, dijeron, nunca se ha visto esto, algo semejante en Israel. El Señor Jesús es el único que cumplió cada uno de los mandamientos de Dios, y esos dos totalmente. Siempre amó a Dios con toda su alma, con todo su corazón, y con toda su mente, y con todas sus fuerzas. Y al prójimo. Y al prójimo. Amó tanto al prójimo que el Señor recorrió todo su camino de vida, 33 años, sabiendo que su final era la muerte en la cruz. ¿Usted sabe cómo ha de morir? Nosotros nos enteramos el día jueves de la muerte de una persona que para nosotros había sido muy querida en nuestra juventud, ahí en Ovalle. Falleció a las 11 de la mañana, en forma inesperada, un ataque cardíaco, no alcanzó a llegar al hospital. Falleció allí en los hombros de su hija, mientras conducía. ¿Lo esperaba? ¿Sabía? No. Les llegó su momento.
¿Quién tiene la vida, cierto, comprada? ¿Quién? Nadie. Todos hemos de dar cuenta a Dios. Todos. Pero nadie sabe el momento en que ha de morir, ni cómo ha de hacerlo. Generalmente uno dice, ojalá que sea tranquilamente, sin dolor, ojalá mi familia no sufra, lo cual es difícil cuando uno ama a alguien y lo ve que se va, ¿cierto? Que parte, es imposible no sentir tristeza. Pero el Señor Jesús sabía cómo iba a morir, cuándo iba a morir, a qué hora iba a morir, todo lo que le iba a acontecer. ¿Y por qué lo hizo? Bueno, el Evangelio de Juan lo declara totalmente, en forma muy clara, y dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios lo dio, Jesús vino, Jesús se entregó por nosotros, Jesús no rehuyó la muerte. Pedro un día, sabiendo que el Señor le había revelado, y le decía, es necesario que vaya a Jerusalén, que sea entregado en manos de hombres pecadores, que muera y que resucita al tercer día. Y Pedro, no queriendo separarse de su Señor, inmediatamente le dice, Señor, en ninguna manera te acontezca esto. Señor, en ninguna manera tú mueras. Señor, tú no debes morir. Debes quedarte con nosotros. ¿Y qué le dice el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios. Apártate. ¿Cómo? ¿A Pedro? Sí, a Pedro. Porque Pedro ignoraba el plan eterno de Dios para nuestra salvación, ideado en la eternidad pasada. Lo ignoraba. Por eso él reaccionó humanamente. Yo creo que cualquiera de nosotros lo habría hecho, habiendo visto al Señor sanar, ¿cierto?, leprosos, resucitado muertos, echar fuera demonios. ¿Quién querría separarse de alguien así? Nadie. Nadie. Que cuando tenían hambre el Señor parte panes y parte peces y alimenta 5.000, y en otra ocasión alimenta 4.000 con solo 5 panes, 2 peces. ¿Quién no querría tener a alguien así que multiplica la economía miles de veces? Los gobiernos hacen que la inflación aumente cientos de veces, pero Jesús hace que las cosas sean buenas para nosotros. ¿Quién querría separarse de alguien así? Nadie. Pero Jesús dijo, es necesario. Es necesario. En otra ocasión el Señor dice, para esto yo he nacido. Para esto he venido. Para que tengan vida. El Señor Jesús vino con un propósito que no tiene igual en el mundo. No hay nadie como Él. Nunca se ha visto estas maravillas en Israel. El Señor Jesús viene a morir en nuestro lugar. Dios, mirando a la humanidad, viéndola perdida, como el Señor vio allí a Israel y los vio desamparados y dispersos. No como los profetas decían que la voluntad de Jehová era que todos estuvieran reunidos, que no estuvieran dispersos, que no anduvieran desamparados. Esa era la voluntad de Dios, y el pueblo de Israel se alejó de Dios, lo alejó, lo sacó de sus vidas. Impusieron mandamientos de hombres, impusieron sus religiones, sus modos de ser, sus formas, y tenían más importancia que Dios. Pero el Señor las ve como el pecado ha traído consecuencias y las ve desamparadas,
las ve allí dispersos, sufrientes, hambrientas. Y entonces el Señor dice que Él tenía compasión. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Cuando el Señor mira nuestros corazones, siente compasión de nosotros, siente compasión de usted, porque Él sabe toda su vida, sabe toda mi vida, sabe cada uno de mis pensamientos malvados, depravados, los suyos también. Sabe todas sus acciones, todas las veces que hemos robado, todas las veces que hemos hurtado tiempo, amistades, todas las veces que hemos codiciado los bienes del otro, la mujer del otro, el hombre del otro, el pololo de otro, el novio de otro o de otra. El Señor nos conoce perfectamente y cuando nos mira, siente compasión de nosotros, porque nos ve desamparados, dispersos, extraviados. Esta es la peor generación que vivimos, depravada y malvada, queriendo por constituciones, queriendo por mandatos de la ONU, imponer sus filosofías, sus creencias, sus ideologías perversas, quieren destruir la familia, quieren destruir los hogares, quieren destruir a nuestros niños, quieren decirle que aquello que creen las minorías es lo que hace la mayoría, y es mentira. 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 Generación depravada y maligna. Y el Señor, al ver las multitudes en Chile, al ver las multitudes en Argentina, en Sudamérica, en Norteamérica, en Europa, en Asia, en el Oriente, no puede más que tener compasión de nuestras pobres almas. Porque somos pecadores. Y Dios, si bien es amor, Dios es un Dios juez justo. Y por lo tanto, debe castigar el pecado. No puede pasar por alto al pecado ni al pecador. No puede. Pues o no sería Dios. Sería uno de nosotros. Nosotros no aplicamos realmente la justicia, pero Dios sí. Por lo tanto, el pecado suyo y el pecado mío debe ser castigado. La palabra del Señor nos dice, la paga del pecado es muerte. Muerte es separación eterna de Dios, o sea, el infierno. El infierno donde el gusano no muere y la llama nunca se apaga. Cuando dice nunca, la Biblia es nunca. Si usted se ha quemado alguna vez, ha sufrido alguna quemadura, si usted sintió realmente dolor, eso no es nada con todo lo que le espera en el infierno eternamente, en tinieblas absolutas, solo, soledad absoluta. Allí no se juntan los grupos de amigos, allí nadie se ve con otro, están desamparados en pleno infierno para siempre jamás, porque así lo quisieron. No porque Dios lo quiso, pues Dios implementó un plan perfecto. Y era que nosotros los desalmados, los perversos y malignos, nosotros tuviéramos a alguien semejante a nosotros, de manera que pudiese ser castigado por nosotros, sin ser nosotros, en nosotros propiamente los que recibamos el pecado, sino que otro lo recibe por mí. Otro quiere tomar mi lugar.
Pero no este lugar, ¿cierto?, donde tengo una camisa recién lavada, un pantalón planchadito o estirado, ¿cierto? Unos zapatos tal vez lustrados. No. Es el Eduardo perverso, malvado, asqueroso, un gusano. Si cada uno de nosotros se viera como Dios nos ve, ninguno de nosotros nos soportaríamos. Todos nos iríamos de aquí. Pero Dios, viendo nuestra maldad, viendo nuestra asquerosidad, Jesús vino a tomar esa imagen. Allí en la cruz es levantado para tomar el lugar del pobre, infeliz, desalmado pecador. Mi lugar. Lo tomó allí en la cruz. Y Dios castiga a Jesús para no castigar al infeliz pecador. La oferta está en pie, que Jesús murió allí por nosotros pecadores, pero no todos creerán, pero usted puede ser de los que creen, si usted lo quiere. Cristo padeció una vez y para siempre allí en la cruz el castigo que yo merecía, que usted merecía, que la humanidad merecía, la sufrió Él allí. Por eso el Señor, estando allí en la cruz, abierto sus brazos, clavados sus manos, clavados sus pies, su corona de espinas allí va, arriba en su cabeza. Y aquel título que puso Poncio Pilato, diciendo, este es el rey de los judíos. El que estaba allí, llega un momento en que expresa aquellas terribles palabras profetizadas en los Salmos, en que el Señor exclama a gran voz y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué dice él, Dios mío? ¿Por qué él no dice, Padre mío? Porque al principio, en la crucifixión, él dice, mirando a todos, los que le habían crucificado, los que les habían seguido hasta allí, hasta el monte de la calavera, él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué aquí cambia el discurso? Y él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es porque allí el Señor está asumiendo mi lugar. Está asumiendo el lugar de todo aquel pecador. Está asumiendo el puesto del verdadero culpable. Allí en la cruz. Jehová cuando le mira, cuando Dios observa a quien está allí crucificado, no es Jesús su amado Hijo en un sentido. No es aquel inmaculado, nacido sin pecado, que no puede pecar, que nunca pecó. No, él vio allí a Eduardo Araya. Y lo ajustició. Es algo que no podemos entender. Que el justo tomara el lugar del injusto para acercarnos a Dios. Ese día, Dios me castigó a mí en Jesús. Yo no había ni nacido aún. Pero el Señor sabía que iba a nacer al mediodía de un 4 de marzo del año 59 en Valparaíso. Sabía cuándo yo me iba a caminar, cuándo iba a empezar a mentir, cuándo iba a empezar a pecar. Toda mi vida. Incluyendo el día que me muera, que Él lo sabe. Y todos mis pecados fueron cargados en Jesucristo. Y dio la justicia a Él para librarme a mí. Dios carga en Él el pecado, dice Isaías 53, 700 años antes siquiera de la cruz, dice Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros.
y le castigó a él. El inocente, el justo, el perfecto y santo, el Hijo de Dios, pagó por nuestros pecados allí en la cruz. Y este mensaje, ¿cierto?, es el que se predica en el Evangelio a través de las edades y ha llegado hasta el día de hoy. Y usted también lo está escuchando hoy día en este lugar, a través de internet. De manera que la oferta está hecha para usted. Si usted quiere. Si usted quiere, se puede amparar en la obra redentora de Jesús. Jesús, luego, dice la Escritura en el Evangelio de Juan, sabiendo que ya todo estaba consumado, Él expresó, hecho está, consumado es. Y habiendo dicho aquello, expiró. Él expiró. No fue la lanza romana la que le quitó la vida, no es su sangre derramada hasta la última gota lo que le quitó la vida, Él expiró. Voluntariamente dio su vida. Solo Él podía hacerlo. Nosotros exhalamos cuando ya nuestro cuerpo colapsó, nuestro corazón reventó, nuestro sistema está totalmente fuera de combate. Y aspiramos porque el cuerpo no da más. Aquí no. El Señor, pudiendo haber seguido viviendo, habiendo podido orar por legiones de ángeles que le defendieran, no. Él ese día, voluntariamente, exhaló su último aliento, sabiendo que toda la obra de redención, de rescate, de justificación para nosotros estaba hecha, no había nada más que hacer. Él había pagado la eternidad que yo tenía que pasar en el infierno, Él la había completado allí en la cruz. Entonces ahora, no teniendo más Eduardo Araya que pagar, expiró. Por eso soy salvo. Por eso yo no voy a dar cuenta por mis pecados, porque Jesús los dio. Él dio la cara por mí. Él se colocó por mí y murió por mí. Yo ahora puedo decirlo, murió por mí. Cuando me convertí al Señor Jesús a los 21 años, acepté esta oferta de Dios. ¿Cuándo usted la ha aceptado? ¿Cuándo usted la recibió? ¿Cuándo usted creyó en la obra redentora de Jesucristo? ¿Cuándo? Aquí no se trata de que si usted hace una oración larga, una oración corta, ni siquiera que ore. Se trata de aceptar, creer, recibir lo que Dios ya hizo por nosotros y lo atestiguan las Escrituras. Él lo hizo. Jesús fue a la tumba y resucitó al tercer día. Se presentó a los 12, se presentó a más de 500 durante 40 días después que Él había sido sepultado y resucitado. Fue algo notorio y podemos volver a repetir, jamás se ha visto nada igual en Israel. Jamás. Y nunca se volverá a ver. Mahoma no le va a salvar, Buda no le va a salvar, un gran gurú por allí no le va a salvar, seguir una religión oriental no le va a salvar, ser místico no le salva, tratar de ser bueno tampoco, pues la Biblia nos acusa que todos somos pecadores, ya lo hemos dejado de manifiesto. Solo Jesús le puede salvar porque Él pagó por nuestros pecados, una vez y para siempre, allí en la cruz. Fue a la tumba y resucitó al tercer día y damos testimonio de aquello a través de las Escrituras, por aquellos que lo vieron, por aquellos que nunca fueron desmentidos, por aquellos que fueron perseguidos, tratando de acallar sus bocas, y mientras más acallaban a los cristianos, más se reproducían hasta el día de hoy. Y Satanás se revuelca porque no puede acallarnos. No puede contra el Espíritu Santo. No puede contra la persona divina del Señor Jesús.
No puede contra Dios el Padre. No puede. Sus tiempos son breves. Por eso tanta maldad, tanta depravación en la humanidad en el día de hoy. Y Jesús, al ver las multitudes, se vuelve a aplicar esta palabra. Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Así está la humanidad, pero hay oportunidad para ti. Si tú quieres hoy, ahora, puedes entregar tu vida a Dios, a Cristo. Lo puedes hacer ahora, sabiendo que Cristo en la cruz consumó la obra redentora por nuestros pecados. ¿Cuántos pecados llevó Cristo en la cruz? Todos. Eso dice la Biblia. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cuántos? Todos. Por eso la salvación es eterna, porque no depende de mí, no depende de usted, no depende de un sistema religioso, no depende absolutamente de nada ni de nadie, solo de Dios, su plan perfecto, Jesús, su plan perfecto, el Espíritu Santo, su plan perfecto, allí en la cruz. Cargó con todos nuestros pecados y por eso la Escritura dice que todo aquel que en él cree no se perderá. No se perderá. Usted lo puede leer reiteradas veces en el Evangelio de Juan. Le voy a leer algunas de estas veces. Partiendo por Juan 3:16, que se lo voy a volver a repetir. Más bien, otro pasaje que dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, eso está hablando de la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:14 y 15. Versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Por quién? Por él, por Jesús, por nadie más. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso la gente va a ir al infierno, porque no ha creído en Jesús. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Eso es hasta el día de hoy, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahí está hablando de personas ya regeneradas por el Espíritu de Dios. Más adelante dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por supuesto que la ira de Dios está sobre todo aquel que no quiere creer en Cristo, porque es pecador. No se quiere arrepentir, no quiere aceptar la obra redentora de Jesús, hecha una vez y para siempre. Por lo tanto, si rechaza a Jesús, el único que le podía salvar, no le queda otra esperanza, solo recibir la ira de Dios sobre él, a causa de sus pecados. Principal pecado, haber rechazado a la persona bendita del Señor Jesús, que se entregó con todo amor allí en la cruz, porque amó al prójimo. Más adelante hay más pasajes, uno más, dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, o sea, cree a Dios, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué es lo que pasa cuando uno se arrepiente y cree en Jesús? Pasa de muerte a vida, de un muerto espiritual ahora a un vivo ante Dios, de las tinieblas a la luz. ¿Qué harás tú? ¿Te maravillas igual como lo hicieron aquellos judíos al ver los portentos del Señor Jesús? Y por sobre todo en este día, en esta tarde ya,
al ver el portento en la cruz, ¿te maravillas? Podrás decir como ellos, nunca jamás se ha visto nada igual en Israel. ¿Podrás maravillarte? Si no lo haces ahora, querido amigo, te enfrentas a la condenación eterna de tu alma. No tienes escapatoria. No la tienes. Si no te arrepientes, si no buscas refugio en Jesús, que murió, resucitó al tercer día, habiendo pagado por nuestros pecados, no tienes escapatoria. Lo siento. La Escritura así lo dice. Dios hizo este plan perfecto, con todo amor para nosotros, pero si lo rechaza el pecador, tendrá que dar cuenta por sus pecados, y la ira de Dios caerá sobre él. Pero el Señor te ama y quiere que tú te arrepientas. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no te maravillas? Como lo hemos hecho millones a lo largo de la era cristiana, de haber creído en Jesús, el Redentor, el único que nos puede salvar. Les invito a orar para terminar. Padre Celestial, conociendo, Padre, el amor tuyo, sabiendo de tu grandeza, tu misericordia, tu bondad para con nosotros, es imposible no emocionarnos, Señor, al contemplar que pese a toda nuestra maldad, que pese a toda nuestra depravación humana, tú hayas querido salvarnos a través de la persona de tu único Hijo, habiéndolo entregado en la cruz. Padre, no podemos dejar de maravillarnos junto con aquellos israelitas, de mirar a la persona del Señor Jesús a través de las Escrituras y exclamar al igual que ellos, nunca se ha visto maravilla igual en la humanidad, nunca, nunca. Padre Celestial, te rogamos para que aquellos que puedan estar entre nosotros en esta reunión, aquellos que están mirando a distancia o en otros horarios, Señor, se quebranten por tu gran amor, se arrepientan de sus pecados y te reciban como Salvador personal. Gracias, Padre Celestial. Inclinamos nuestros rostros, temerosos de ti, sabiendo que tú eres un Dios de justicia y un Dios de amor. Pero ninguna de las dos se vulnera. Padre Celestial, bendice tu palabra, bendice la predicación del Evangelio. Te damos las gracias por todo y a ti encomendamos a cada alma que aún no te ha recibido para que sea quebrantado en este día, Padre, para tu gloria, para la salvación de esa alma y para que tú seas glorificado por toda la eternidad. Gracias, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias.